Ella, nacida en el seno de la familia con más poder en las Fuerzas Armadas de España, ocultó su linaje y caminó por voluntad propia hacia la boca del lobo, a la unidad de primera línea más salvaje y remota. Lo que recibió a cambio fue una agresión atroz que le fracturó las vértebras cervicales, dejándola tetrapléjica, y una conspiración fría y gigantesca urdida por toda la estructura militar para enterrar la verdad. Finalmente la carta de un soldado, escrita con lágrimas de sangre, despertó a las bestias dormidas. Un padre y sus hermanos generales se pusieron en marcha para vengar a su hija. Aquel día, el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza refulgía, como si toda la luz del cielo se hubiera concentrado en un único punto incandescente sobre la explanada. Era la ceremonia de entrega de despachos de los jóvenes oficiales que llevarían sobre sus hombros el futuro de la patria. El tacto almidonado de los uniformes recién planchados y el brillo de las estrellas de alférez, centelleando bajo el sol aragonés, eran el símbolo de honor que recompensaba 4 años de sudor y lágrimas. Entre la multitud de jóvenes, la figura de una persona en el estrado destacaba con una luz clara y tenaz. Era Sofía Serrano Vega. Había hecho historia, convirtiéndose en la primera mujer cadete en graduarse con la nota más alta en todas las asignaturas, la número 1 de su promoción, y ahora se encontraba en el atril como representante de los graduados. Su voz, alzada y nítida, cortó el aire solemne del patio. No leyó el discurso que llevaba preparado. En su lugar, giró lentamente la cabeza como si quisiera encontrar la mirada de cada persona, desde los cadetes formados en el extremo del patio hasta los generales de rostro severo sentados en la tribuna de honor, y abrió la boca. Hoy en este lugar, renazco como soldado. Lo primero que aprendí del espíritu militar fue la honestidad con uno mismo. Lo segundo, la devoción infinita a la patria y a su gente. Con estos 2 valores grabados a fuego en mi corazón, juro ante todos ustedes y ante la nación a la que dedicaré mi vida, que seré una soldado que servirá en el lugar más humilde, con el ardor más intenso. Cuando su discurso concluyó, un breve silencio fue devorado por una ovación atronadora. La gente admiraba su brillante expediente y su audaz ambición, pero pocos conocían el peso invisible de las estrellas que cargaba. En la primera fila de la tribuna 3 generales, considerados leyendas vivas del ejército de tierra, mantenían una expresión serena, pero en sus ojos se agitaba una mezcla única de emoción, orgullo y una profunda preocupación. El general de ejército Mateo Serrano, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, lucía 4 estrellas en sus hombreras. Era el tío mayor de Sofía. A su lado, el general de división Javier Serrano, comandante de la división, Castillejos, no apartaba su mirada ardiente de su hija ni por un instante. Era su padre. Y junto a ellos el general de brigada Ricardo Serrano, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, parecía analizar cada gesto de su sobrina en el escenario con una mirada penetrante. Era su tío pequeño. Sofía Serrano Vega era la única y preciada hija de una estirpe de acero, una familia de militares que conformaba la cúpula de las Fuerzas Armadas españolas. Su camino parecía trazado desde el momento en que nació. Si hubiera mostrado la más mínima debilidad, o si hubiera deseado una vida tranquila y corriente, su familia le habría construido con gusto un sendero seguro y deslumbrante. Un cómodo puesto de oficial administrativo en una unidad del cuartel general del Ejército en Madrid, seguido de un destino como agregada militar en el extranjero, ascendiendo por la vía rápida reservada a la élite. En ese camino ningún peligro, ninguna injusticia, se habría atrevido a rozarla. Pero ella lo rechazó todo. Después de la ceremonia, en una modesta celebración privada solo para la familia, mientras circulaban la comida exquisita y el vino de honor, Sofía, que había permanecido con los labios sellados como si hubiera tomado una decisión irrevocable, finalmente soltó la bomba. Quiero que borren todas las relaciones familiares de mi hoja de servicios. Papá, tío Mateo, tío Ricardo. A todos. Oficialmente figuraré como huérfana, que perdió a sus padres a una edad temprana. En un instante la atmósfera cálida y festiva se heló. Su padre, el general Javier Serrano, dejó su copa de vino sobre la mesa y miró a su hija con una expresión de incredulidad. Su voz, que comandaba a miles de soldados, sonaba ahora herida, la de un padre traicionado. Sofía, ¿qué demonios estás diciendo? ¿Por qué ibas a ser huérfana? ¿Con tu padre, tus tíos, bien vivos y presentes? Sofía no evitó la mirada temblorosa de su padre,
la sostuvo con firmeza. Su voz era resuelta. Precisamente por eso, papá. Quiero ser evaluada únicamente como la alférez Sofía Serrano Vega, no como la hija del general Serrano o la sobrina del jefe de Estado Mayor. Quiero demostrar mi valía por mis propias capacidades y mi esfuerzo. Si camino por la senda fácil gracias a vuestra influencia, jamás podré sentirme orgullosa de mí misma. No podré levantar la cabeza ante los soldados que deba mandar. Eso para un militar es la muerte. Por favor, respetad mi decisión. Sus palabras no eran un capricho juvenil ni simple terquedad. Eran el credo que había grabado en sus huesos durante 4 años en la academia, el honor en su forma más pura que anhelaba proteger. Su tío mayor, el general Mateo Serrano, habló con voz grave, una voz que parecía resonar en todo el ejército de tierra. Sofía, ese arrojo que tienes como soldado es admirable. Pero el ejército es un lugar mucho más complejo y rudo de lo que imaginas. A veces ese apellido será el único escudo que te proteja. ¿Es que no lo entiendes? Incluso dentro de una fortaleza de acero, existen mazmorras oscuras y húmedas. Su tío pequeño, Ricardo Serrano, el hombre que conocía todos los secretos y las sombras de las Fuerzas Armadas, añadió con agudeza: la unidad de primera línea a la que quieres ir es una de las más difíciles de controlar desde el mando. Allí ocurren cosas que desafían el sentido común. Es su propio reino, lejos de la vigilancia del poder central. Es una apuesta demasiado peligrosa, Sofía. La persuasión de su familia era desesperada. Temían sinceramente que saliera herida, que la destrozaran. Pero la determinación de Sofía era como el acero forjado. Se levantó y se inclinó profundamente ante los 3 hombres que eran a la vez sus héroes militares y su amada familia. Os lo ruego. Dadme la oportunidad de fortalecerme por mí misma. Permitidme crecer como una flor silvestre que soporta la lluvia y el viento, no como una planta de invernadero. Si fracaso y me quiebro, entonces volveré de buen grado al regazo de la familia. Pero solo por una vez, quiero enfrentarme al mundo con mis propias fuerzas. Finalmente su padre, el general Javier Serrano, vio en los ojos de su hija el mismo espíritu indomable de soldado que él poseía. Tragando lágrimas, asintió pesadamente. Está bien. Si esa es tu voluntad, no te detendré. Pero prométeme una cosa. Si tienes la más mínima dificultad, si sufres la más insignificante injusticia, debes decírmelo inmediatamente. ¿Entendido? Sí, papá, te lo prometo, respondió ella, aunque en su corazón ya había decidido que pasara lo que pasara, nunca pediría ayuda a su familia. Y así Sofía Serrano Vega se despojó con sus propias manos del escudo más poderoso y protector de España. En sus documentos dejó de ser la sobrina del jefe de Estado Mayor del Ejército y la hija del comandante de la división, Castillejos, para convertirse en una huérfana anónima sin conexiones. Y para su primer destino, solicitó voluntariamente una plaza en el regimiento de transmisiones de la Brigada, Aragón, y en Jaca, una de las unidades más duras y afamadas de la frontera pirenaica. Fue un juramento de acero, un paso hacia la tierra más inhóspita y salvaje, dando la espalda a la cálida luz de sus estrellas familiares. Jaca, Huesca. A las puertas del invierno, el aire de la montaña era tan afilado y seco como la hoja de un cuchillo. El camino hacia el cuartel de la Brigada Aragón, y con la frontera francesa a tiro de piedra, parecía desierto, abandonado por los civiles desde hacía mucho tiempo. Cuando la alférez Sofía Serrano Vega se plantó frente a la garita del regimiento de transmisiones, su primer destino, lo que la recibió fue un viento que cortaba la piel y las miradas descaradas de los soldados de guardia. Sin novedad en la guardia, mi alférez. Soldado Pérez a sus órdenes. A pesar del saludo marcial, sus ojos la examinaban con la curiosidad y el escepticismo de quien ve un animal exótico por primera vez en un zoológico. La primera mujer oficial al mando de una sección en la historia del regimiento. Y además una que se había graduado como número 1 de la Academia General Militar, un currículum que sonaba irreal. La noticia de su llegada ya se había extendido como la pólvora por toda la unidad, generando todo tipo de conjeturas y chismes. ¿Qué enchufe tan bestia tendrá para que manden a una tía a este sitio? Seguro que iba para un destino cómodo en Madrid y algo se torció. Con ese cuerpo tan fino, ¿aguantará un entrenamiento de verdad?
De camino a presentarse ante el teniente coronel, mientras cruzaba la explanada, decenas de ojos la seguían desde las ventanas de los barracones. Alguien silbó. Otros sonreían con malicia y cuchicheaban entre ellos. Sofía se esforzó por caminar con la espalda recta, aparentando indiferencia, pero sentía un sudor frío recorrerle la espalda. Aquello era un reino distinto al ejército que había imaginado, un lugar impregnado de una energía ruda y salvaje. La primera reunión con el teniente coronel fue breve y seca. El oficial, un hombre bajo y de vientre prominente, pareció sorprendido por su brillante expediente, pero pronto adoptó una expresión impasible mientras le explicaba la situación de la unidad y la sección que le sería asignada. La segunda sección, la que usted mandará, es la más dura del regimiento, la que tiene más trabajo y la que acumula más expedientados. Especialmente el suboficial, el brigada Campos, es un tipo con mucho carácter. Tendrá que saber llevarlo. No hay trato especial por ser mujer. No ha venido aquí a pasar el rato, ¿verdad? ¿Entendido? Entendido, mi teniente coronel, respondió Sofía en voz alta, cuadrándose, pero pudo percibir la desconfianza y el fastidio que se traslucían en el tono de su superior. Saber llevarlo era una forma educada de decir, pórtate bien, no des problemas. En lugar de ánimo o expectativas por la llegada de una nueva oficial, su actitud era la de quien recibe un nuevo dolor de cabeza. La verdadera prueba comenzó cuando abrió la puerta del despacho de la segunda sección. Dentro de la oficina, estrecha y con un olor rancio a metal y sudor, había dos hombres. Uno era corpulento como un oso con la piel curtida por el sol y los años. Era el brigada Isidro Campos, un veterano que a simple vista había pasado por 1000 batallas. Estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el escritorio, limpiando una pieza de un equipo de radio con una expresión de descontento. El otro hombre era su antítesis, de complexión delgada, rostro pálido y una sonrisa afable. Era el teniente Gabriel Reyes. Cuando Sofía se presentó en la puerta con un saludo reglamentario, su voz resonó en el pequeño espacio. A sus órdenes. Soy la alférez Sofía Serrano Vega, nueva jefe de la segunda sección. Es un placer. El brigada Campos apenas la miró de reojo y no hizo el menor ademán de levantarse. Dejó caer la herramienta que sostenía con un chasquido metálico y murmuró, lo suficientemente alto para que ella lo oyera, puta mala suerte. Una niñata de jefa de sección. Era una insubordinación flagrante, un insulto directo. En ese momento el teniente Reyes se acercó con un gesto exagerado y le estrechó la mano con efusividad. Su mano estaba sorprendentemente fría y húmeda de sudor. Vaya, vaya. Así que usted es la famosa nueva jefa de sección de la que todo el mundo habla. Encantado de conocerla, alférez Serrano. Soy el teniente Gabriel Reyes, jefe de la primera sección. Qué alegría tener a una mujer tan guapa en el regimiento. Esto es una fiesta. El ambiente va a mejorar muchísimo. Su tono pretendía ser amistoso, pero la forma en que su mirada la recorría de arriba a abajo era lasciva y calculadora. Sofía sintió una oleada de incomodidad y retiró sutilmente la mano. Encantada de conocerle, teniente Reyes. Lo mismo digo, lo mismo digo. Oiga, brigada Campos, ¿no va a saludar a nuestra nueva jefa? Esto no puede ser. Por mucho que seamos veteranos, una jefa de sección es una jefa de sección. Ante la insistencia teatral de Reyes, el brigada Campos se levantó a regañadientes. Sin cuadrarse ni saludar, con las manos en los bolsillos y una postura desafiante, la miró directamente a los ojos. Su voz era áspera y amenazante como el chirrido del metal. Mi alférez, esto no es un aula de la academia. La teoría que ha aprendido sentada en un pupitre aquí no vale ni para chatarra. No se venga arriba con ínfulas de mando y no meta las narices donde no la llaman. Si se queda calladita y no molesta, le irá medianamente bien. ¿Entendido? Hostilidad y advertencias explícitas desde el primer encuentro. Sofía se mordió el labio inferior. Intuyó que aquella era la entrada a la mazmorra oscura y húmeda de la que le habían advertido su padre y sus tíos. Aquel era su reino. Si el escudo de su familia hubiera estado presente, nadie se habría atrevido a tratarla con semejante falta de respeto. Pero no retrocedió.
Sabía que si cedía ahora, la pisotearían durante toda su carrera militar. Brigada Campos, respeto su experiencia y sus conocimientos. Sin embargo, el mando de esta sección me corresponde a mí como jefa. En el futuro le exijo que muestre el debido respeto a un superior. Y mi rendimiento será evaluado por el teniente coronel y mis soldados, no por usted. Y una última cosa, no soy una niñata. Soy la alférez Sofía Serrano Vega, su oficial al mando. Su respuesta, serena pero gélida, hizo que el rostro hosco del brigada Campos se contrajera por un instante. A su lado, el teniente Reyes no ocultaba una sonrisa de diversión, como si estuviera presenciando una pelea fascinante. La batalla de Sofía Serrano, la forastera arrojada a la tierra de los inmortales, solitaria y ardua, acababa de empezar, encendiendo una peligrosa llama desde el primer paso. El desempeño de Sofía como jefa de sección era una guerra diaria sin disparos. En esa guerra, su enemigo más formidable y obstinado era, sin duda, el brigada Isidro Campos. Como suboficial especialista en transmisiones con casi 20 años de servicio, era un experto reconocido por todos. Conocía cada red de comunicaciones y cada equipo del regimiento como la palma de su mano, incluso los fallos endémicos de cada aparato. Naturalmente los soldados confiaban más en el brigada Campos, el poder en la sombra, que en una alférez novata de 23 años recién salida de la academia. Él utilizaba esta ventaja como su arma más poderosa, socavando su autoridad de mando de forma sutil y a veces descarada. Cada mañana a las 8:30, durante la revisión de equipos y la asignación de tareas diarias dirigida por el jefe de sección, Sofía presentaba el plan que había preparado durante la noche, basado en los métodos más modernos y eficientes aprendidos en Zaragoza. Su plan era teóricamente perfecto, diseñado para optimizar el personal y el tiempo. Hoy, la revisión de la red de comunicaciones de línea directa se realizará de forma cruzada. En lugar del método secuencial tradicional, 3 equipos se encargarán simultáneamente de diferentes sectores para una doble verificación. Con esto, reduciremos el tiempo de revisión en más de un 30% y minimizaremos los errores. Apenas había terminado de hablar cuando el brigada Campos, como era costumbre, vertió un jarro de agua fría sobre sus planes. Recostado en su silla con los brazos cruzados, bostezó y dijo: «Mi alférez, otra vez con las teorías de los libros. Estos cacharros viejos se estropean si los tratas con tantas delicadezas. La forma en que lo hemos hecho durante décadas funciona por algo. Vamos a seguir como siempre. Primer equipo conmigo a revisar las antenas. Segundo, a organizar el cableado. Tercero, a limpiar el almacén». Y sin más, ignorando por completo sus órdenes, comenzó a dar instrucciones a los soldados según su método habitual. Los soldados, sin saber qué hacer, se miraban unos a otros, atrapados entre la entusiasta alférez recién llegada y el veterano suboficial que los había mandado durante años. La innovación y el entusiasmo de la novata chocaban con la experiencia y el pragmatismo del veterano, sembrando la confusión. Sofía, en lugar de alzar la voz, se interpuso en su camino con un tono calmado pero firme. «Brigada, cumpla mis órdenes primero. Es una orden de su oficial al mando. Probaremos el nuevo método, y si surge algún problema como usted teme, la responsabilidad será enteramente mía. Pero aferrarse a lo antiguo sin siquiera intentar algo nuevo no es mantener el status quo, es retroceder». ¿Responsabilidad? ¿Qué responsabilidad va a asumir usted? Si una sola de estas redes falla, toda la brigada puede quedar incomunicada. No podemos arriesgar la vida de nuestros soldados por uno de sus experimentos de laboratorio. Esto no es un campo de pruebas, mi alférez. Estamos en una unidad de montaña donde mañana mismo podría estallar un conflicto al otro lado de la frontera. Sus palabras en la superficie sonaban como si se preocupara por la unidad y sus hombres. Pero bajo ella subyacía una profunda desconfianza hacia una joven oficial sin experiencia de combate, y la arrogancia de un veterano que se preguntaba: «¿Cómo te atreves a intentar enseñarme algo a mí, con 20 años de servicio?». Estaba aplastando la autoridad de Sofía delante de los soldados para dejar claro quién mandaba realmente en la sección. Una vez, durante un ejercicio nocturno de establecimiento de una red de comunicaciones de emergencia, surgió una situación imprevista. Una tormenta de nieve repentina causó un pequeño alud que sepultó parte de la zona donde estaba enterrada la línea principal, interrumpiendo las comunicaciones.
Sofía, sin perder la calma, analizó la situación combinando los manuales de emergencia y los datos topográficos, y organizó un equipo de recuperación. Primer equipo, tomen la ruta Alfa. Segundo, la ruta Bravo para rodear la zona y verificar el alcance de los daños en el cable. Informen de inmediato. Tercer equipo, preparen el equipo de reserva y esperen órdenes en el puesto de mando. En ese momento el brigada Campos la interrumpió. Mi alférez, mandar a los soldados a esa ventisca es una locura. La ruta Alfa es especialmente peligrosa, hubo desprendimientos allí el verano pasado. Iré yo solo a evaluar la situación. Negativo. Actuar en solitario va contra el reglamento y es más peligroso. Se debe mantener el principio de binomio. Manuales. ¿De verdad cree que el ejército funciona siguiendo lo que está escrito en los libros?, gritó el brigada, y antes de que pudiera detenerlo, cogió una radio y se lanzó a la furiosa tormenta. Sofía se quedó momentáneamente sin palabras ante su insubordinación, pero recuperó rápidamente la compostura y dirigió a los soldados restantes. En lugar de la ruta Alfa, a la que se había dirigido Campos, analizó las curvas de nivel y la ubicación de los desagües y envió al segundo equipo por una ruta alternativa, la Charlie. Su juicio fue certero. El problema no estaba en la ruta Alfa, sino en un registro de drenaje obstruido en la ruta Charlie que había inundado la fuente de alimentación de un repetidor, causando un cortocircuito. El segundo equipo conectó rápidamente la energía de reserva y drenó el agua, y la red de comunicaciones se restableció en apenas 15 minutos. Mucho después el brigada Campos regresó cubierto de nieve y barro, habiendo perdido el tiempo en balde. Al ver que la situación ya estaba resuelta, se quedó con el rostro contraído y no dijo una palabra. En ese instante la mirada de los soldados hacia Sofía cambió, sutil pero inequívocamente. Por primera vez comenzaron a comprender que su teoría no era simple palabrería de despacho, sino que se basaba en una aguda capacidad de análisis capaz de prever las variables del terreno. Sin embargo, el brigada Campos, en lugar de admitir su error, avivó aún más su animosidad hacia ella. En público, la ignoraba descaradamente. En privado, en la sala de descanso de los suboficiales o en la zona de fumadores, la despreciaba llamándola a la niñata con suerte. En el ejército, la jerarquía visible no lo era todo. Existía una jerarquía invisible basada en la antigüedad y la experiencia. El brigada Campos reinaba en esa jerarquía invisible, arrastrando a la oficial al mando, Sofía Serrano, a un campo de batalla sin tregua cada día. Sofía, cada noche en su austero apartamento de la residencia militar, desplegaba mapas tácticos desgastados y repasaba mentalmente las situaciones cientos de veces, prometiéndose a sí misma: lo demostraré con mi valía. Superaré este muro denso e ignorante con mi capacidad. Esa lucha solitaria le estaba robando el sueño cada noche. Peor que el desprecio directo y rudo del brigada Campos era la vileza oculta tras la máscara del teniente Gabriel Reyes, el jefe de la primera sección, que atormentaba a Sofía de una manera más sutil y profunda. Aparentemente siempre se comportaba como un buen compañero y un colega de confianza que la apoyaba. Su sonrisa afable y su tono de voz suave eran suficientes para ganarse la simpatía de cualquiera a primera vista. Alférez Serrano, no se lo tome tan a pecho. El brigada Campos es un poco bruto y exaltado, es así. No tiene mala intención, así que no le dé más vueltas. Ya le invitaré a una copa y le pondré las pilas. Madre mía, alférez. Parece que ha vuelto a pasar la noche en vela. Se va a quedar en nada. Tómese esto, es un reconstituyente. Si se nos cae, perdemos un activo muy valioso para la unidad. Le ofrecía amablemente café o bebidas energéticas, le daba palmaditas en el hombro y la animaba, actuando como el colega perfecto, como si fuera su único aliado. Pero en cuanto Sofía le daba la espalda, se convertía en un demonio que le clavaba un puñal helado. En el comedor de oficiales, en la zona de fumadores, durante las actividades deportivas del fin de semana, en cualquier lugar donde se reunieran los mandos, él difundía rumores maliciosos sobre ella de una manera increíblemente astuta. Su método no era criticarla abiertamente, sino fingir preocupación y lástima para minar su imagen, lo que lo hacía aún más perverso. La alférez Serrano. La verdad es que da pena. Es muy inteligente, pero es tan idealista que no tiene los pies en la tierra.
Me preocupa que un día de estos provoque un accidente grave. No sé, ¿no os parece que es especialmente servil con el teniente coronel y el suboficial mayor? Se podría decir que es buena en relaciones públicas, pero a mí me da mala espina. ¿Será porque es mujer? ¿Creéis que el brigada Campos la trata así por gusto? Es porque ella le saca de quicio con sus tonterías. Lo sé porque lo veo todos los días. Campos en el fondo intenta protegerla, pero ella lo ignora todo. Al final, el que queda en medio soy yo, y es agotador. Sus rumores mezclaban hábilmente verdad, mentira y su propia interpretación subjetiva, creando una narrativa diabólica que la gente creía sin dudar. Especialmente utilizaba el marco de porque es mujer para atribuir todas sus acciones a las limitaciones o características de su género. La gente empezaba a pensar, bueno, si un compañero oficial lo cuenta con tanto detalle, no puede ser mentira. En la unidad, Sofía fue etiquetada como una mujer que había llegado por enchufe sin tener capacidad, que coqueteaba con los mandos masculinos para su propio beneficio, y que era una novata sin respeto que ignoraba a los suboficiales veteranos y rompía las tradiciones de la unidad. Una vez hubo una cena de hermandad de todo el regimiento. Para Sofía, recién llegada, era una situación incómoda y tensa, pero para intentar integrarse, se acercó a los demás oficiales para servirles vino. Cuando le ofreció una copa al teniente Reyes, él, como si hubiera estado esperando el momento, exclamó con voz exagerada: «Atención a todos. Un vino servido por la diosa de nuestro regimiento, la alférez Serrano Vega. Un aplauso para ella. Alférez, ¿por qué no empieza por el teniente coronel y sirve una ronda a todos?» Todas las miradas se clavaron en ella. Algunos oficiales, ya achispados, lanzaron comentarios groseros. «Oye, no le sirvas solo a Reyes, a mí también. El vino sabe a miel si lo sirve una mujer guapa». Sofía sintió que le ardía la cara, pero forzó una sonrisa para no estropear el ambiente y siguió sirviendo vino a los demás. El teniente Reyes no perdió la oportunidad. Se acercó al brigada Campos y le susurró al oído: «Mire eso, brigada. ¿Eso es una jefa de sección o una camarera de bar de copas?» Pasando de la sección y preocupándose solo de su imagen. El brigada Campos, con el rostro enrojecido por el alcohol, lanzó una puya en dirección a Sofía, lo suficientemente alta para que la oyera. Debería haber sido madame de un burdel, no oficial. A saber de qué cloaca ha salido. Su voz fue un susurro, pero en medio del bullicio, llegó a los oídos de Sofía como una daga. Le temblaron las manos de rabia. Los dientes de la serpiente, ocultos tras una máscara de sonrisa amable, se habían hundido profundamente en su corazón. A partir de ese día, Sofía extremó la cautela con el teniente Reyes, pero él era demasiado astuto para dejar rastro. Siempre mantenía la fachada de buen compañero preocupado por ella, y su malicia se escondía tras la densa niebla de los rumores. Cada una de sus acciones, cada una de sus palabras, era distorsionada y manipulada por él, convirtiéndose en un arma que volvía para atacarla. Sofía se hundía cada vez más en un profundo aislamiento. No podía confiar en nadie. Al volver a su apartamento, dudaba cientos de veces antes de llamar a su padre. Pero recordaba su juramento de demostrar su valía por sí misma y colgaba el teléfono en silencio. La herida dejada por la cuchilla oculta tras una sonrisa era mucho más profunda y dolorosa que la del desprecio abierto, y estaba envenenando lentamente su alma. Aunque en el círculo de oficiales y suboficiales Sofía se había convertido en una paria y una enemiga pública, en el barracón de su segunda sección estaba germinando un cambio silencioso pero significativo. Los soldados, que al principio la veían como una enchufada guapa, y se quejaban de que una jefa de sección mujer les haría los entrenamientos más duros, con el tiempo comenzaron a percibir su sinceridad y su competencia. Sofía era una líder que demostraba con hechos, no con autoridad. Cada mañana a las 6, corría con sus soldados con el equipo de combate completo, e incluso ayudaba al que se quedaba más rezagado cargando con parte de su equipo. Siempre era la primera en arremangarse en los trabajos más duros y sucios. Ya fuera cavando trincheras en la tierra helada con un pico o manteniendo los cables de comunicación cubiertos de grasa, nunca se echaba atrás. Su rostro pálido y sus manos delicadas pronto se ensuciaron de polvo y aceite, pero nunca frunció el ceño. Además, trataba a cada soldado como una persona, no como un simple subordinado.
Si un soldado se torcía un tobillo durante el entrenamiento, ella misma lo llevaba a cuestas hasta la enfermería. Escuchaba hasta altas horas de la noche los problemas de un soldado que lo había dejado con su novia. Era la única oficial que no solo conocía el nombre y el puesto de sus 32 soldados, sino también su situación familiar, el nombre de sus parejas y sus aspiraciones futuras. El soldado Pablo Núñez, en particular, observaba a Sofía de cerca y sentía una profunda admiración por ella. Núñez era un joven brillante que había estudiado ingeniería de telecomunicaciones en la universidad, pero su carácter tranquilo e introvertido hacía que evitara destacar, adaptándose a duras penas a la vida militar. Había propuesto varias mejoras para los sistemas obsoletos e ineficientes de la unidad, pero siempre recibía la misma respuesta: limítate a hacer lo que se te ordena, lo que lo había frustrado enormemente. La primera persona que reconoció y valoró su talento fue Sofía Serrano. Un día el anticuado programa de comunicaciones tácticas de la unidad comenzó a fallar repetidamente, paralizando el trabajo administrativo. El brigada Campos, irritado, se limitó a decir: siempre ha sido así, reinícialo y ya está. Los demás mandos tampoco sabían qué hacer. Fue entonces cuando Sofía llamó discretamente al soldado Núñez. Núñez, en tu opinión, ¿cuál es el problema fundamental de este sistema? He oído que esta es tu especialidad. Quiero tu opinión sincera. Por primera vez un oficial le preguntaba sobre su campo de conocimiento, y además con una mirada seria, dispuesta a escuchar. Núñez, aunque sorprendido al principio, reunió el coraje para explicar su análisis. Mi alférez, este programa se basa en un software muy antiguo y entra en conflicto con las actualizaciones recientes del sistema operativo. Hay problemas fundamentales en el módulo de seguridad y en la asignación de memoria. Si pudiera modificar algunas líneas del código fuente, creo que podría solucionar los errores y mejorar la velocidad. Al oírlo, el brigada Campos le espetó: ¿y este novato qué sabrá? Pero Sofía lo interrumpió con firmeza. Le dio una palmada en el hombro a Núñez y dijo: perfecto. Inténtalo. Confío en ti. Hablaré con el oficial de servicio esta noche para que puedas usar el ordenador de la oficina. Te proporcionaré todo lo que necesites. Esa noche Pablo Núñez se pasó la madrugada analizando el sistema y modificando el código. A la mañana siguiente, como por arte de magia, todos los errores habían desaparecido y la velocidad del programa de comunicaciones era 3 veces mayor. Todo el regimiento se quedó asombrado. El brigada Campos intentó restarle importancia diciendo que había sido pura suerte, pero los demás soldados murmuraban: Núñez lo ha conseguido, pero la que tuvo la visión de reconocer su talento fue el alférez, ¿no? Pablo Núñez sintió una gratitud y una lealtad imperecederas hacia la jefa de sección que había confiado en él y le había dado una oportunidad. A raíz de ese incidente, los soldados comenzaron a seguir a Sofía con total sinceridad. Sus órdenes ya no eran los mandatos idealistas de una novata, sino las decisiones racionales de una comandante competente que los entendía. Cuando proponía un nuevo método de entrenamiento, los soldados, en lugar de quejarse, preguntaban activamente: ¿cómo lo hacemos, mi alférez? El rendimiento de la sección mejoró notablemente y la segunda sección, antes considerada la de los problemáticos, se transformó en la más cohesionada y enérgica del regimiento. La confianza inquebrantable de sus soldados era como un oasis en el desierto para Sofía. Cuando el ostracismo y el desprecio de los otros mandos la hacían sentir helada por dentro y con ganas de rendirse, la mirada pura de sus soldados y sus palabras: confiamos en usted, mi alférez, le daban la fuerza para levantarse. Comprendió que el verdadero liderazgo no emana de las estrellas en el uniforme, sino de la confianza que une los corazones. Y juró que por proteger a esas pequeñas flores del desierto que creían en ella, nunca caería en esta batalla. El invierno en los Pirineos de Huesca fue tan brutal como su fama. El viento siberiano soplaba sobre la cordillera, desplomando la sensación térmica por debajo de los 20 grados bajo cero. En medio de ese frío atroz, se acercaba la prueba más grande y la mayor oportunidad para un soldado: las maniobras de invierno en condiciones extremas. Este ejercicio era un gran escenario que ponía a prueba la resistencia física y mental de cada miembro de la unidad hasta el límite, y para el regimiento de transmisiones, responsable del cerebro y el sistema nervioso de la brigada, su éxito o fracaso determinaba el destino de toda la fuerza. Una sola interrupción en las comunicaciones podría significar el aislamiento y la aniquilación de un batallón entero.
Para Sofía, estas maniobras eran la única oportunidad de demostrar oficialmente su valía como comandante, apostándolo todo. No solo aspiraba a superar el ejercicio con éxito, sino que se había fijado el ambicioso objetivo de revolucionar desde la raíz el obsoleto e ineficiente sistema de operaciones de transmisiones de la unidad. Semanas antes del inicio pasó las noches en vela, absorta en la planificación. Su litera en la residencia militar estaba abarrotada de libros de táctica y manuales técnicos. Accedió a la base de datos del Ministerio de Defensa y analizó minuciosamente los informes de resultados de las maniobras de invierno de los últimos 10 años. Estudió en qué situaciones se producían fallos de comunicación, qué limitaciones tenían los métodos de respuesta existentes y cómo el clima y el terreno afectaban a las transmisiones, registrando cada dato con meticulosidad. La conclusión a la que llegó fue revolucionaria. El sistema existente, que dependía de una única red de comunicaciones principal, era demasiado vulnerable. Propuso un sistema activo de doble redundancia, construir una red de comunicaciones de reserva completamente independiente que se activaría en caso de que la red principal fallara, y que en tiempos normales, ambas redes compartirían el tráfico para evitar sobrecargas. Además, incluyó una propuesta para aplicar un sistema de salto de frecuencia múltiple a la red de reserva para contrarrestar posibles ataques de guerra electrónica del enemigo. El plan de operaciones de decenas de páginas que redactó era tan detallado y perfecto, tan lleno de ideas innovadoras, que podría haber servido como manual en la academia. Unos días antes del ejercicio, en la reunión de planificación de todo el regimiento, los jefes de sección presentaron sus planes por turnos. El teniente Gabriel Reyes, de la primera sección, leyó un informe mediocre que parecía una copia del año anterior con el título y la fecha cambiados. Los demás tampoco se desviaron mucho de lo convencional. Para ellos las maniobras no eran un desafío para probar cosas nuevas, sino un evento anual, molesto y agotador. Finalmente llegó el turno de Sofía. Cuando subió al estrado, un frío sutil y familiar recorrió la sala. El brigada Campos la fulminaba con la mirada, con los brazos cruzados en señal de desprecio. El teniente Reyes susurraba a su compañero de al lado, a ver qué novela ha escrito esta vez, y se reía por lo bajo. El capitán Diego Valcárcel, jefe de la compañía, ya bostezaba con aire de aburrimiento. Pero Sofía no se inmutó. Con una voz segura y fluida, comenzó a exponer su plan. En estas maniobras, la segunda sección implementará un sistema activo de doble redundancia, construyendo simultáneamente una red principal y una de reserva para subsanar las vulnerabilidades del sistema de red única actual. El objetivo es minimizar el tiempo de interrupción de las comunicaciones a casi cero en caso de fallo del equipo por frío extremo, rotura de cables o un ataque de guerra electrónica enemigo. Proyectó imágenes de satélite y mapas topográficos en 3D para mostrar las rutas más eficientes para el tendido de la red y la ubicación de los repetidores, y presentó protocolos de respuesta detallados y por fases para cada posible contingencia. Su presentación fue lógica, concisa y sin fisuras. La atmósfera de frialdad y burla que había en la sala comenzó a transformarse en asombro y admiración. Los oficiales dejaron de cuchichear y se sumergieron por completo en su exposición. Su plan no era una mera repetición de los métodos existentes, sino una idea revolucionaria que cambiaba el paradigma de las operaciones de transmisiones. No estaba simplemente informando de un plan de maniobras, estaba presentando una visión de la guerra de comunicaciones del futuro. Cuando terminó, el teniente coronel por primera vez mostró una expresión de genuina admiración. Alférez Serrano, su plan es absolutamente impresionante. Es como ver una película de guerra futurista. Si en el terreno funciona tal como lo ha planeado, creo que usted será la MVP de estas maniobras. Aunque el elogio fue para Sofía, las caras del brigada Campos y del teniente Reyes se pusieron rojas de ira. Campos en particular, que siempre la había menospreciado por basarse en teorías de libro e ignorar su experiencia analógica, se sintió profundamente humillado y amenazado al verla presentar un plan de operaciones tan avanzado que él ni siquiera podía comprender del todo. Reyes tampoco pudo ocultar su disgusto al ver cómo los rumores que había difundido sobre su incompetencia quedaban en ridículo. Al salir de la reunión, el teniente Reyes se acercó a Sofía y le dijo con sarcasmo: «Vaya, parece que nuestra alférez se ha pasado las noches estudiando. Pero las maniobras no se ganan solo por ser inteligente, ¿sabes? A ver si con un plan tan ambicioso no acabas matando de agotamiento a tus soldados».
El brigada Campos pasó a su lado sin decir una palabra, pero sus ojos ardían con una furia contenida. Esa mirada era una maldición que parecía decir, ya veremos qué tan buena eres. Sofía no se dejó afectar por sus reacciones. Esto es solo el principio. Por muy perfecto que sea el plan, si no lo demuestro con resultados, no será más que un trozo de papel. Miró a los soldados de su sección, que la seguían con confianza. En sus ojos había una nueva luz de expectativa y fe. Sofía se hizo una firme promesa, llevaría estas maniobras al éxito, daría un motivo de orgullo a quienes creían en ella y castigaría con su competencia a quienes intentaban pisotearla. Mientras resonaba el preludio del crudo invierno, ella afilaba en silencio su espada para la batalla decisiva. Las maniobras de invierno comenzaron en toda su crudeza. Entre un viento gélido que cortaba la carne y una nieve que llegaba hasta las rodillas, los soldados de la brigada Aragón libraban una feroz batalla contra un enemigo ficticio en condiciones casi reales. La segunda sección de Sofía tenía la misión más crítica, establecer y mantener la red de comunicaciones que conectaba el puesto de mando con todas las unidades subordinadas. Tal como había planeado, Sofía desplegó una operación de doble redundancia, estableciendo simultáneamente la red principal y una red de reserva con salto de frecuencia múltiple. El brigada Campos protestaba a cada paso, calificándolo de una estupidez que duplica el trabajo inútilmente. Intentó incitar a los soldados, quejándose del frío y del esfuerzo extra, pero ya no le escuchaban. En lugar de protestas, los soldados siguieron las órdenes seguras de Sofía en silencio. En particular, el soldado Núñez, el ingeniero y el resto de la sección, mostraron una fe ciega en su innovador plan y se entregaron al máximo en las tareas, a pesar de ser agotadoras y desconocidas. Mi alférez, el terreno en el punto de despliegue de la red de reserva está congelado y no podemos clavar los soportes de la antena. No forcéis el anclaje. Usad los calentadores portátiles para descongelar el suelo. Tardaremos un poco más, pero la seguridad es lo primero. Mi alférez, el revestimiento de parte del cableado de la red principal se ha endurecido por el frío y estamos perdiendo señal. Era un problema previsto. Aislad inmediatamente los cables con material térmico y preparaos para sustituirlos por cable de reserva si la pérdida de señal supera el umbral crítico. Daba órdenes sin vacilar, como si hubiera anticipado y preparado cada variable. Los soldados, al ver su calma y profesionalidad, confiaron aún más en ella. En la tercera noche de maniobras, la temperatura se desplomó por debajo de los 25 grados bajo cero. Mientras toda la unidad luchaba contra el frío glacial, ocurrió el desastre. La red de comunicaciones principal de toda la brigada fue víctima de un potente ataque de guerra electrónica del enemigo y quedó inutilizada en un instante. Todos los monitores del puesto de mando se quedaron en negro y de los altavoces solo salía un ruido blanco. Las voces del general de la brigada, los tenientes coroneles y los capitanes se cortaron de golpe. Los ojos, los oídos, el cerebro y el sistema nervioso de la unidad quedaron paralizados en un solo momento. El puesto de mando se convirtió en un caos. Los gritos furiosos del general retumbaban. Regimiento de transmisiones, ¿qué coño están haciendo? Restablezcan la comunicación ahora mismo. ¿Qué es esta puta mierda? El teniente coronel de transmisiones, pálido, gritaba a cada sección. ¿Han localizado la causa? ¿Qué sector es el responsable? Actúen ya. El problema estaba en la red central, responsabilidad de la primera sección. El teniente Gabriel Reyes había sido completamente superado por el ataque enemigo simulado. Al operar únicamente con una red de frecuencia única tradicional, no tenía forma de contrarrestar el intenso ataque de interferencias. Presa del pánico, solo acertaba a repetir como un loro: las interferencias enemigas son demasiado fuertes. Es imposible rastrear su origen, sin ofrecer una solución real. Justo cuando el teniente coronel, frustrado por su incompetencia, estaba a punto de lanzar su vara de mando, la voz calmada y clara de Sofía resonó por el canal de emergencia de todo el puesto de mando. Su voz fue como un rayo de esperanza en medio del caos y la desesperación. Aquí segunda sección para mando. Mi teniente coronel. Procedemos a transferir todos los canales a la red de reserva de la segunda sección.
Nuestra red de reserva está construida con un sistema de salto de frecuencia múltiple y no se ve afectada por el ataque de interferencias enemigo. Restauraremos el sistema de mando y comunicaciones en 30 segundos. En un instante todo el ruido del puesto de mando cesó. Todos miraron el altavoz del que salía la voz de Sofía, sin poder creer lo que oían. El teniente coronel preguntó, incrédulo, ¿cómo dice? ¿La red de reserva está operativa? ¿Es eso posible? Afirmativo, mi teniente coronel. Conectando ahora mismo con el mando de la brigada y los mandos de los batallones. Soldado Núñez, inicie la transferencia del sistema ahora. A la orden de Sofía, el soldado Pablo Núñez, desde el búnker de comunicaciones de la segunda sección, cambió el sistema con pericia. En el momento en que pulsó la tecla Enter, los monitores del puesto de mando, que se habían quedado en negro, comenzaron a encenderse uno a uno, como por arte de magia. Las líneas de comunicación cortadas se restablecieron y la voz del general volvió a sonar con fuerza por los altavoces. ¿Me reciben? ¿Está restablecida la comunicación? Era el momento en que el sistema nervioso paralizado de la unidad resucitaba por completo. La innovadora estrategia de Sofía había brillado en el momento decisivo. Su teoría, de la que todos se habían burlado, calificándola de inútil y superflua, había salvado a toda la unidad de la peor crisis posible. Una vez estabilizada la situación, el teniente coronel corrió personalmente al búnker de la segunda sección. Al ver a Sofía dirigiendo la situación con calma y a sus soldados moviéndose con una precisión impecable, no pudo contener su admiración. Alférez Serrano lo ha conseguido. Usted sola ha salvado a toda la brigada Aragón. Le dio una palmada en el hombro, elogiándola con total sinceridad. Los soldados de la sección se abrazaban y gritaban de júbilo. Sus rostros reflejaban el orgullo y la alegría de haber superado una prueba extrema. En cambio, el ambiente en el búnker de la primera sección era infernal. El teniente Gabriel Reyes, con su incompetencia expuesta ante todos, agachó la cabeza y no dijo nada. A su lado, el brigada Isidro Campos, que había presenciado toda la escena, temblaba de rabia mientras observaba a Sofía recibir todos los elogios. Sus ojos ardían de celos y furia. No podía aceptar que sus 20 años de experiencia hubieran sido aplastados por la teoría de una joven oficial recién llegada. El sistema nervioso se había reconectado, pero el odio y la envidia en sus corazones se retorcían aún más. La hazaña de Sofía se extendió como la pólvora por toda la brigada. Tras las maniobras en la reunión de evaluación celebrada en el cuartel general, el general de la brigada la elogió públicamente ante todas las tropas, llamándola por su nombre. Incluso le concedió una condecoración no prevista, colgándosela él mismo del cuello. La verdadera heroína de estas maniobras de invierno es la alférez Sofía Serrano Vega, jefa de la segunda sección del Regimiento de Transmisiones. Sin su meticulosa preparación y su capacidad estratégica innovadora, que va más allá de lo convencional, este ejercicio habría terminado en un fracaso estrepitoso. Que todos los soldados tomen ejemplo de su espíritu militar y su profesionalidad. Es un orgullo tener a una oficial como la alférez Serrano en nuestra brigada. El elogio del general fue extraordinario. Su imagen, subiendo al estrado para recibir la condecoración, era como un rayo de esperanza surgido en un campo de batalla desesperado. Las miradas de duda y desprecio que había recibido al principio se habían transformado por completo en asombro y respeto. Sus compañeros oficiales ya no se atrevían a tratarla a la ligera, y los suboficiales no tuvieron más remedio que reconocer su capacidad de mando. La moral de la segunda sección, en particular, estaba por las nubes. Al ver a su jefa de sección recibir una condecoración de manos del propio general, se alegraron como si el premio fuera para ellos y la mantearon. Nuestra alférez es la mejor. Es de clase mundial. El soldado Pablo Núñez observaba la escena desde la distancia, con una sonrisa tranquila. Consideraba que conocer a una líder como Sofía Serrano era la mayor suerte y el mayor honor de su servicio militar. Pero cuanto más intensa es la luz, más oscura y densa es la sombra que proyecta. A medida que aumentaban los elogios a Sofía, la oscuridad en los corazones del brigada Campos y el teniente Reyes se volvía más profunda y pegajosa. En la celebración posterior a la reunión, en el comedor de oficiales, el teniente Reyes se acercó al brigada Campos y echó más leña al fuego. Su voz era sibilina como la de una serpiente.
Mire qué panorama, brigada. Por culpa de esa niñata, los veteranos como nosotros quedamos como unos inútiles. Con el general lamiéndole el culo de esa manera, se le subirán los humos a la cabeza. ¿Va a seguir trabajando a las órdenes de una mocosa así, usted, con 20 años de servicio? El brigada Campos no respondió. Solo apuraba un vaso tras otro de orujo barato. Su rostro estaba congestionado por la ira y la humillación. Había dedicado toda su vida al ejército y vivía del orgullo de su experiencia y su habilidad. Y ahora, esa joven a la que había despreciado y tratado de pisotear, en parte por ser mujer, había demostrado una competencia muy superior a la suya. Su orgullo estaba hecho añicos. Sus 20 años de carrera habían quedado reducidos a nada frente a la brillante actuación de Sofía en unos pocos días. Al teniente Reyes le ocurría lo mismo. Sentía que el éxito de Sofía era como un foco que iluminaba aún más su propia incompetencia. No podía soportar la idea de que los rumores que había difundido para desprestigiarla se volvieran ahora contra él en forma de burlas y críticas. Tengo que destruirla. Tengo que cortarle las alas antes de que vuele más alto. Si no acabo con ella, no podré sobrevivir aquí. Las miradas sucias de ambos hombres se encontraron en el aire. Fue el momento en que se formó un vínculo pegajoso, una mezcla de deseo inmundo y envidia vil. Estaban dispuestos a vender su alma al diablo para apagar para siempre la luz de Sofía Serrano. Ya no eran soldados. Eran bestias cegadas por los celos. Sofía no se dejó embriagar por la gloria que la rodeaba. Al contrario, sintió una responsabilidad aún mayor y se mantuvo alerta. Pero no era consciente de la densa sombra que se cernía sobre ella. Al brillar en la oscuridad, se había convertido en un objetivo más peligroso y letal. Se organizó una cena de hermandad de todo el regimiento para celebrar el éxito de las maniobras. Sin embargo, aquel evento, lejos de ser una celebración, se convirtió rápidamente en un escenario de humillación donde la envidia y las intrigas contra Sofía estallaron. La protagonista de la noche era, por supuesto, ella. El teniente coronel y los demás oficiales se turnaban para brindarle vino y elogios, pero en sus palabras se mezclaba una sutil envidia y una mirada de recelo. Alférez Serrano, estuviste magnífica. Pero recuerda, si destacas demasiado, te ganas muchos enemigos. Hay que ser siempre humilde. Le has caído en gracia al general. El próximo ascenso lo tienes asegurado, ¿no? Sofía agradecía y aceptaba las copas a regañadientes, pero sentía claramente dos miradas ardientes clavadas en ella desde un rincón. Eran el brigada Campos y el teniente Reyes. En lugar de chocar sus copas, rumiaban su rabia y la observaban fijamente. Cuando la cena estaba en su apogeo, el teniente Reyes, como si hubiera estado esperando el momento, se levantó. Tambaleándose como si estuviera borracho, se acercó a Sofía y le pasó un brazo por los hombros. Vamos todo el mundo. Un brindis por la heroína del día, la Alférez Serrano. Si no fuera por ella, nuestro teniente coronel y todos nosotros estaríamos en la calle, ¿a que sí? Sus palabras pretendían ser un elogio, pero escondían una pulla maliciosa. Por tu culpa, por hacerte la lista, todos nosotros quedamos en ridículo. Cuando Sofía intentó apartar su brazo con una expresión de desagrado, Reyes la abrazó con más insistencia. No seas tímida, Alférez. Un servidor te va a servir una copa especial. En ese momento el brigada Campos, completamente ebrio, se levantó de un salto con una botella en la mano y gritó. Su voz era como el rugido de una bestia que ha perdido la razón. ¡Silencio! ¿A qué viene tanto jaleo por una mierda? Tuvo suerte una vez y ya está. La ruidosa cena se silenció de golpe, como si hubieran echado un jarro de agua fría. Todas las miradas se centraron en él. Señalando a Sofía con el dedo, continuó, ver a una zorra como esta dándoselas de jefa de sección me revuelve las tripas. El ejército se va a la mierda. ¿Qué sabe hacer aparte de lo que ha aprendido en los libros de la academia, Se le da bien zorrear con los de arriba, y por eso le dan medallas, ¿no es así? Era una humillación pública, un insulto inimaginable. El rostro de Sofía se quedó blanco como el papel. Delante de sus soldados, de todos sus compañeros oficiales, su dignidad y su honor estaban siendo pisoteados sin piedad.
Con voz temblorosa, replicó, Brigada Campos, se hace responsable de lo que acaba de decir. Es una clara ofensa a un superior. ¿Responsable? ¿De qué? ¿He dicho alguna mentira? ¿Quién no sabe que estuviste de risitas con el general? No sé de qué estercolero has salido, pero ¿cómo te atreves a plantarme cara? La situación se tornó violenta. El capitán Valcárcel y el teniente coronel intervinieron para detener a Campos. Campos, basta ya. Has bebido demasiado. Pero él ya había perdido el control. A su lado, el teniente Reyes, fingiendo mediar, en realidad lo incitaba. Ay, brigada, cálmese. La alférez aún no conoce bien la vida militar, por eso comete estos errores. Sus palabras fueron como echar gasolina al fuego. Sofía no pudo soportarlo más. Se levantó y con una voz fría como el hielo, dijo, Brigada Isidro Campos, le denuncio formalmente por un delito de insulto a un superior y por difamación con falsedades. Y a usted, teniente Gabriel Reyes, no pasaré por alto su papel como instigador y cómplice. Ante su respuesta firme y legal, los rostros de Campos y Reyes se contrajeron. La cena se había arruinado por completo. Sofía salió de aquel infierno dando un portazo. El aire frío de la noche le azotó las mejillas, pero la rabia y la humillación que bullían en su interior no se enfriaron. La envidia era una plaga mucho más virulenta y contagiosa de lo que había imaginado. Paralizaba la razón de un hombre, destrozaba la disciplina de una organización y desgarraba el honor de una persona. Sofía comprendió que ya no había marcha atrás. No era una simple disputa personal, era una batalla por su propia existencia como soldado. Decidió poner fin a esa espiral de malicia y denunciarlos formalmente ante la Junta Disciplinaria. Pero no podía imaginar que ese sería el preludio de una tragedia aún más espantosa. Era la última noche de las maniobras. La mayoría de las tropas se preparaban para el repliegue, sumidas en una mezcla de alivio y agotamiento, pero la segunda sección de Sofía seguía trabajando duro, revisando y desmontando el equipo de comunicaciones hasta el final. Sofía, aunque consciente de las consecuencias que acarrearía su denuncia, se dedicó a cumplir con su deber como comandante hasta el último momento, dirigiendo a sus soldados en el trabajo nocturno. Después del incidente en la cena, la atmósfera en la unidad era tan tensa como una bomba de relojería. Sofía había solicitado formalmente la sanción para el Brigada Campos y el teniente Reyes a través de su capitán, Diego Valcárcel. Pero la respuesta del capitán fue desalentadora, es mejor dejarlo pasar por el bien de todos. ¿Por qué tienes que hacer un problema tan grande de algo que se solucionaría con un poco de paciencia? Valcárcel solo temía que su compañía fuera señalada como problemática y que eso afectara a su ascenso. Casi al final de la jornada, Sofía fue sola a realizar una última comprobación del pesado generador de reserva, instalado en las afueras del campamento. Había enviado a sus agotados soldados a descansar a los barracones. El generador estaba situado en un lugar apartado, detrás de un viejo almacén de suministros. En la oscuridad total, la única luz era la de su linterna. Justo cuando terminó la inspección y se dio la vuelta, una sombra más densa y pesada que la propia oscuridad la envolvió por la espalda. No tuvo tiempo de gritar. Una mano enorme le tapó la boca. Un olor rancio a alcohol y una respiración agitada, animal, le golpearon el oído. Era el Brigada Campos. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con odio y locura. Por tu culpa. Por tu puta culpa, mis 20 años de servicio se van a ir a la mierda. Había perdido por completo la razón y se abalanzó sobre ella. Sofía intentó resistirse, buscando sus puntos débiles, pero su fuerza abrumadora y su violencia salvaje anularon cualquier defensa. ¿Te atreves a denunciarme? Zorra insolente y arrogante. ¿Cuántos años crees que llevo en el ejército para que una niñata como tú mancille mi honor? El Brigada Campos la agarró por el cuello de la guerrera y la arrojó al suelo como si fuera un saco. Luego la levantó y la empujó brutalmente contra el pesado generador de acero. Si tú no existieras. Si nunca hubieras venido aquí, todo estaría en paz. Si desaparecieras. Rugiendo como una bestia, agarró su frágil cuerpo por los hombros, dobló su cuello y lo estrelló con todas sus fuerzas contra una afilada esquina metálica del generador. ¡Crack!
Un sonido sordo y espantoso resonó en la oscuridad. Fue el sonido de sus vértebras cervicales rompiéndose, sin casco ni protección alguna. Toda la fuerza abandonó el cuerpo de Sofía en un instante. Ni siquiera pudo gritar. Su vista se nubló y todos los sonidos del mundo se desvanecieron. La sensación en sus brazos y piernas desapareció de repente, como una máquina desconectada. Su cuerpo ya no era suyo. Su conciencia se desplomó en una oscuridad infinita junto con el cielo que se derrumbaba sobre ella. Una última lágrima rodó desde sus ojos y cayó sobre la tierra helada. Era una noche en la que se apagó una estrella. El brigada Campos, respirando con dificultad, miró el cuerpo inerte de Sofía. Por un momento, al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, el pánico se apoderó de él, pero enseguida su expresión se tornó de nuevo vil y calculadora. En ese preciso instante, otra figura emergió de la oscuridad. Era el teniente Gabriel Reyes. Lo había estado observando todo desde el principio. Desde que Campos asaltó a Sofía, la golpeó sin piedad y finalmente le partió el cuello. No se acercó a ella. En su lugar, se aproximó al desconcertado brigada Campos, le puso una mano en el hombro y le susurró con voz baja, fría y calculadora como la de una serpiente. Brigada, contrólese. Si lo dejamos así, acabaremos los dos en un calabozo militar como asesinos. Esto ha sido un accidente. La alférez Serrano resbaló en la oscuridad, se cayó sola y se golpeó la cabeza contra el generador. ¿Entendido? Yo soy el testigo. Yo testificaré que fue así. Esa noche el cielo de una joven y brillante oficial se vino abajo. Y quienes lo derribaron fueron una bestia que había perdido la razón y un demonio que no solo instigó y permitió la locura de la bestia, sino que planeó utilizarla para su propio beneficio. Cuando la conciencia de Sofía regresó débilmente, lo que percibió fue el olor a sangre y antiséptico, y el tacto de una fría cama de hospital. Podía abrir los ojos, pero no sentía ni podía mover nada de cuello para abajo. Una horrible sensación de extrañeza, como si su cuerpo y su alma se hubieran separado, la invadió. Médicos y enfermeras militares se movían ajetreados a su alrededor. A su lado estaban el capitán Diego Valcárcel con el rostro pálido, y el teniente Gabriel Reyes, fingiendo preocupación. Fue un desafortunado accidente. Se resbaló en la oscuridad mientras realizaba la última inspección del equipo y se golpeó la cabeza contra el generador. Todos, como si se hubieran puesto de acuerdo, decían lo mismo. Era una mentira flagrante. Sofía intentó abrir la boca para decir la verdad. No. No fue un accidente. Fue el brigada Campos. Pero de su garganta solo salió un siseo de aire. Sus cuerdas vocales también estaban paralizadas. Suplicó con la mirada, con una expresión desesperada. No es verdad. No fue un accidente. Poco después, un oficial de la Unidad de Investigación Interna llegó al hospital para tomar declaración. El único testigo, el teniente Gabriel Reyes, se presentó. Llorando, actuó como si estuviera traumatizado por haber presenciado la tragedia. Estaba de ronda y oí un gemido detrás del almacén. Corrí y encontré al alférez sangrando en el suelo. No había nadie más y parecía que se había golpeado la cabeza con la esquina del generador. Si la hubiera encontrado un poco antes. Lo siento mucho. Su actuación fue tan perfecta que todos se lo creyeron. O quizás fingieron creérselo. Para los mandos de la unidad, era mucho más conveniente cerrar el caso como un accidente por negligencia de la víctima que como una agresión con un autor claro. La violencia del agresor, la cobarde mentira del testigo. A esto se sumó el egoísmo del capitán Valcárcel. Temeroso de que el incidente manchara su expediente y su ascenso, y de que la reputación de la unidad se viera perjudicada, se apresuró a cerrar el caso como un accidente. Incluso retrasó deliberadamente el contacto con la persona de emergencia que figuraba en la ficha de Sofía, su padre. Elevó un informe falso a sus superiores, recomendando que, dado el estado de shock extremo de la paciente, se prohibiera todo contacto externo, incluidas las visitas familiares, para asegurar su estabilidad. Temía que la verdad se filtrara. El coro del silencio cantado por el agresor, el testigo y el comandante fue perfecto.
Vertieron una gruesa capa de cemento sobre el cadáver de la verdad, enterrando la vida de una persona por completo. Sofía, con su cuerpo inmóvil y su lengua muda, no pudo hacer más que escuchar ese horrible coro y llorar lágrimas de sangre. Su lucha había sido derrotada de la manera más trágica. El caso se cerró rápidamente como un accidente por negligencia personal. El brigada Isidro Campos no recibió ningún castigo, es más, le concedieron un permiso de recompensa por su duro trabajo durante las maniobras. Delante de los demás soldados, fingía compasión con descaro, la pobre con tantas ganas de demostrar, y mira cómo ha acabado. Es una pena, pero ella se lo buscó. El teniente Gabriel Reyes recibió una felicitación del teniente coronel por haber sido el primero en encontrarla y dar la alarma. Dentro de la unidad, Sofía fue recordada como la pobre e insensata oficial que, por exceso de celo, había sufrido un grave accidente. Los soldados de la segunda sección, que intuían la verdad, fueron obligados a guardar un silencio absoluto. La justicia fue abandonada en un lugar frío y oscuro. Sofía fue trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde le realizaron pruebas exhaustivas. El diagnóstico fue como una sentencia de muerte para el resto de su vida. Lesión completa de la vértebra C5. Tetraplegia. La médula espinal está completamente seccionada, y con la tecnología médica actual, la recuperación es imposible. Tendrá que pasar el resto de su vida en una cama, dependiendo de un respirador artificial. La voz del médico fue fría y distante. El futuro de la brillante oficial, la número 1 de su promoción en la Academia General Militar, se había acabado en un instante. Ya no era soldado, ni nada. Era simplemente un cuerpo que respiraba. Su padre, el general Javier Serrano, solo había recibido la noticia de que su hija había sufrido un grave accidente durante unas maniobras, pero desconocía la terrible verdad de la tetraplegia. El hospital y la unidad le impidieron sistemáticamente el contacto directo, bloqueándolo con mentiras. La paciente se encuentra en un estado de estabilidad mental muy delicado y muestra síntomas graves de estrés postraumático con fobia social. El dolor físico era insoportable, pero lo que más la atormentaba era una profunda sensación de impotencia y traición que le corroía el alma. Quienes la habían destrozado seguían con sus vidas, sonriendo, mientras ella se había convertido en un vegetal que dependía de una máquina hasta para respirar. Papá, tío Mateo, tío Ricardo. Los llamaba en su mente desesperada. Si tan solo se supiera la verdad. Pero su voz no llegaba a nadie. Estaba completamente aislada, una isla en medio de ese enorme hospital, de esa gigantesca organización llamada Ejército. Cada noche, mirando las gotas transparentes caer del suero colgado sobre su cabeza, sentía las lágrimas escaparse de su propio cuerpo. Sobre su voluntad de acero, las lágrimas calientes fluían sin cesar. El mundo de Sofía se había detenido por completo en el techo blanco de aquella habitación de hospital. Lo único que podía hacer era parpadear y girar la cabeza muy levemente para ver el cuadrado de cielo enmarcado por la ventana. El tiempo perdió su significado, el día y la noche solo se distinguían por los cambios de luz y los turnos de las enfermeras. Su única compañía eran las enfermeras de rostro inexpresivo que manejaban su cuerpo como una máquina, y el capitán Valcárcel, que la visitaba de vez en cuando para preguntar formalmente ¿cómo te encuentras? Sus visitas eran más una vigilancia que una preocupación, una forma de asegurarse de que Sofía no se comunicaba con el exterior y revelaba la verdad. Comprobaba su estado buscando cualquier cambio en su mirada, cualquier signo de que hubiera mejorado lo suficiente como para escribir. Su cuerpo se fue atrofiando. Los músculos, antes firmes, desaparecieron, dejando un esqueleto frágil cubierto por la sábana blanca. La imagen de la joven oficial, sana y llena de vida, se había desvanecido. No se atrevía ni a mirarse en un espejo. Lo que más la desesperaba eran las noticias sobre sus agresores, que llegaban a través de las conversaciones descuidadas de las enfermeras. Se rumoreaba que el brigada Campos estaba a punto de pasar a la reserva con todos los honores y una generosa pensión. El teniente Reyes, gracias a su meritoria actuación en las maniobras, había sido ascendido y destinado a un codiciado puesto en el cuartel general del Ejército en Madrid. Habían destruido su vida por completo y seguían adelante con las suyas, exitosas y sin remordimientos. Cada vez que oía esas noticias, sentía que vomitaba sangre. Todas las noches tenía pesadillas.
El recuerdo atroz de aquella noche, el sonido de sus huesos rompiéndose y el rostro burlón de Reyes se alternaban para atormentarla. En sus sueños gritaba y se resistía, pero en la realidad no podía emitir ni un gemido. Las lágrimas eran su única forma de expresión. ¿Sería mejor morir? Por favor, que alguien me mate. Pensó en el suicidio innumerables veces. Pero ni siquiera tenía la capacidad de quitarse la vida. Solo podía soportar aquel infierno convertida en un cadáver viviente. En su mundo paralizado, su alma se apagaba lentamente. Pensaba que se quedaría atrapada para siempre en esa habitación, olvidada. Que no habría esperanza ni salvación. Mientras Sofía se ahogaba en el pantano más profundo de la desesperación, había una persona que no la olvidaba, que la observaba con el corazón roto. Era el soldado Pablo Núñez. Era un joven de carácter tranquilo e introvertido, pero excepcionalmente inteligente y con un fuerte sentido de la justicia. Había sido testigo de todas las injusticias y horrores que había sufrido Sofía, y en secreto alimentaba las brasas de la ira. Intuía que lo que le había ocurrido a su jefa de sección no fue un accidente, sino una agresión. La atmósfera tensa de la cena y la actitud descarada de Campos y Reyes después del suceso lo decían todo. Solicitó un permiso para visitarla en el Hospital Gómez Ulla. Pero tanto la unidad como el hospital rechazaron su petición una y otra vez, alegando que la paciente necesitaba tranquilidad y sufría una grave fobia social. No se rindió. Suplicó a un amigo del instituto que trabajaba en el servicio religioso del hospital y consiguió una breve visita de apenas 5 minutos. Al entrar en la habitación, Pablo Núñez se quedó sin palabras al ver a Sofía en la cama. La imagen de la comandante tan digna y brillante hacía solo unos meses había desaparecido. Verla tan delgada, con el rostro inexpresivo y la mirada perdida en el techo, le hizo contener las lágrimas. Tenía un tubo en la garganta para ayudarla a respirar y su cuerpo estaba conectado a múltiples máquinas. Mi alférez. Soy yo, Núñez. El soldado Pablo Núñez. ¿Me recuerda? Ante su voz, las pupilas vacías de Sofía se movieron débilmente. Respondió parpadeando muy lentamente 2 veces. Con ese pequeño gesto, Pablo supo que lo había reconocido y las emociones contenidas estallaron. Miró a su alrededor y le susurró al oído: mi alférez, no se rinda. Sé que no fue un accidente. Yo lo sé y los demás compañeros de la sección también. Yo haré lo que sea para que se sepa la verdad. No está sola. Nosotros somos sus soldados. Ese susurro provocó una pequeña onda en el corazón paralizado de Sofía. Saber que alguien la recordaba, que tenía a alguien de su lado, encendió una pequeña chispa en su alma agonizante. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos. Al salir de la habitación, Pablo Núñez tomó una decisión. No podía seguir siendo un espectador pasivo de esa situación injusta y atroz. No podía perdonar a esos demonios que, después de destruir la vida de una persona, ocultaban la verdad para protegerse. Juró que revelaría la verdad al mundo, aunque tuviera que arriesgar el resto de su servicio militar y, quizás, su futuro. Empezó a buscar la manera. Primero intentó contactar con la familia de Sofía. Pero en su expediente figuraba como huérfana, y no había forma de localizarlos. En la unidad, se negaron a darle información, alegando protección de datos. Desesperado, optó por un método arriesgado. Entraría sigilosamente en el despacho del capitán Valcárcel y buscaría en su ordenador el informe inicial del accidente de la Alférez Serrano. Estaba seguro de que allí encontraría los datos de contacto de su verdadera familia. Con la excusa de una ronda de vigilancia nocturna, se coló en el despacho. Con el corazón latiéndole a punto de estallar, buscó entre los archivos. Finalmente encontró un documento titulado Informe de Resultados, Accidente de Seguridad, Alférez Serrano Vega. Dentro, junto con la descripción del suceso, figuraba el contacto de emergencia: padre, general de división Javier Serrano, comandante de la división Castillejos. Comandante de la división. Pablo Núñez no podía creer lo que veía. El padre del alférez Serrano era un general de 2 estrellas. Se quedó petrificado. Siendo así, ¿por qué? ¿Por qué su padre no había hecho nada?
Pronto lo comprendió. La unidad había ocultado esta información y no había comunicado la verdad al general Serrano. Temerosos del poder de su padre, habían bloqueado por completo la verdad. Supo que no podía dudar más. Se puso a escribir una carta de inmediato. Pero el destinatario no sería el general Javier Serrano. Pensó que si el padre, un general de 2 estrellas, intervenía directamente, podría convertirse en un problema político interno o parecer que utilizaba su influencia. Decidió apelar a alguien más alto, que pudiera moverse de forma más discreta. En el mismo informe había encontrado los datos de su tío mayor y su tío pequeño. Y eligió. En el sobre escribió: Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. A la atención del excelentísimo señor general de brigada de Ricardo Serrano, el tío pequeño del alférez. Un general del servicio de inteligencia, que manejaba toda la información y los secretos del ejército, sería el más rápido y eficaz para desentrañar la verdad de este caso. En la carta describió con todo detalle lo que había visto y oído, la humillación en la cena, la actitud descarada de los agresores después, y el estado atroz en que se encontraba Sofía. Esto no es un accidente. Es un intento de asesinato en toda regla. Por favor, salven a una soldado inocente. Sin que nadie lo viera, echó la carta en el buzón militar de la unidad. La suerte estaba echada. ¿Podría una simple carta derribar el gigantesco muro de silencio? Esperó el resultado con el corazón en un puño. La carta enviada por el soldado Pablo Núñez llegó, a través del correo militar, al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Entre montones de informes de inteligencia y quejas administrativas, era casi imposible que la carta de un simple soldado dirigida personalmente a un general llamara la atención. Pero como si el destino o una fuerza superior interviniera, la carta fue detectada por un suboficial durante el proceso de clasificación y finalmente llegó al escritorio del general de brigada Ricardo Serrano. El general Serrano abrió la carta con indiferencia, pero al ver el nombre de su sobrina, Sofía Serrano Vega, se quedó helado. Con una mirada penetrante leyó la carta de un tirón. Con cada línea, su rostro, normalmente impasible, se contraía en una mueca de rabia y horror. Lesión completa de la vértebra C5. Tetraplegia. Dependiente de respirador artificial. Agresión deliberada por parte de Isidro Campos y Gabriel Reyes. El contenido de la carta era radicalmente distinto a la versión que conocía de lesión de columna por un desafortunado accidente durante unas maniobras. Era, en pocas palabras, una denuncia atroz que afirmaba que su sobrina había sido prácticamente asesinada dentro del ejército y que toda la unidad estaba encubriendo el hecho de forma organizada. Inmediatamente convocó en secreto a su equipo de confianza, formado por los mejores agentes del centro. Su voz era fría y dura como el acero. Lo que voy a decir no sale de esta habitación. Quiero todos los datos relacionados con el accidente de la alférez Sofía Serrano en el regimiento de transmisiones, desde el primer informe hasta el día de hoy. Registros de comunicaciones, historiales de llamadas de todos los implicados. Todo. Lo quiero en mi escritorio en 1 hora. Habrán una investigación exhaustiva sobre todos los implicados, Campos, Reyes, Valcárcel y todos los mandos de la unidad. Investiguen hasta el último céntimo de sus cuentas. No dejen ni una piedra sin remover. Luego, con mano temblorosa, estableció una comunicación de máxima seguridad con su hermano mayor, el general de ejército Mateo Serrano, jefe de Estado Mayor del Ejército, y con el padre de su sobrina, su segundo hermano, el general de división Javier Serrano. Hermanos, necesito que vengáis a mi despacho de inmediato. Es sobre Sofía. Es algo muy grave. Poco después, los 3 hermanos, la cúpula del Ejército de Tierra español, se reunieron en su despacho. Ricardo Serrano les entregó la carta del soldado Núñez. Los rostros de ambos se volvieron blancos como la cera a medida que leían. Javier Serrano, el padre, al terminar, se desplomó en una silla y rompió a llorar. La culpa y la rabia por haber sido un necio ignorante mientras su hija sufría un infierno le destrozaron el corazón. El jefe de Estado Mayor, Mateo Serrano, trascendió el dolor y fue poseído por una furia infernal. Sus ojos se inyectaron en sangre. Puso una mano en el hombro de su hermano,
que lloraba en silencio. Se han atrevido. Se han atrevido a tocar a mi sobrina. A la hija de mi hermano. Esos gusanos. Tomó una decisión. Esto no sería una simple investigación disciplinaria. Sería una guerra. Una guerra de exterminio sin piedad contra quienes habían destrozado a su familia. Ya no era el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Era un tigre enfurecido, cazando a la manada de hienas que había matado a su cachorro dormido. Ricardo moviliza toda mi red de inteligencia e identifica a todos los implicados, hasta el último. Sus familias, sus parientes, sus finanzas, todo. Javier, ve inmediatamente al Gómez Ulla y no te separes de Sofía. Y no dejes que nadie se le acerque hasta que yo haya limpiado toda esta basura. Convocó de urgencia a su Estado Mayor en su despacho. Su aspecto era solemne y letal, como si estuviera a punto de declarar la ley marcial. A partir de este momento, en virtud de mi autoridad como jefe de Estado Mayor del Ejército, emito una orden especial. Se identificará a todos los implicados del Regimiento de Transmisiones de la Brigada, Aragón, y sin excepción, y se les someterá a un consejo de guerra. El nombre de la operación es Guillotina. Yo mismo cortaré el cuello de esos malnacidos. Desplieguen inmediatamente a la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Militar y detengan a todos los implicados en el acto. Si oponen resistencia, tienen autorización para abrir fuego. La carta de un soldado, escrita con lágrimas, había atravesado el corazón de las Fuerzas Armadas españolas.